Tejiendo Palabras. Congreso Nacional Indígena. Rumbo a los 30 años del caminar de los pueblos en resistencia. Síguenos en redes sociales, en Facebook como Congreso Nacional Indígena, Instagram Congreso Nacional-Indígena y en Twitter como @CNI-México. Buenas tardes, bienvenidos compañeros, compañeras. Este es el cuarto programa de Tejiendo Palabras y pues es un gusto estar hoy aquí. Este programa surge justo rumbo a los 30 años del caminar de los pueblos en resistencia del Congreso Nacional Indígena, y en este tercer programa nos acompañan los compañeros, compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este programa, este mes de febrero está dedicado a esta jornada nacional e internacional por justicia para Samir y la autodeterminación para los pueblos. Entonces, sean todas bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando de este Frente de Pueblos y también de la lucha del compañero Samir. El día de hoy nos acompaña la compañera Samantha César, el compañero Alejandro Torres y el compañero Juan Carlos Flores, quienes nos van a compartir pues cuál es la lucha de este frente y cómo ha venido evolucionando a través del tiempo. Queremos recordar que pues este proyecto integral Morelos tiene sus antecedentes en 1998, cuando la empresa Saint Global solicitaba el servicio de gas natural en el estado de Morelos para el crecimiento de esta industria. Ahorita los compañeros nos van a contar un poco sobre la historia de este proyecto, desde cuándo surge, cómo sigue y pues lo que nos llevó a todo lo que pasó en el 2020. No sé, compañeras, compañeros, quien quiera iniciar comentándonos esto, cuál es la lucha que lleva el Frente de Pueblos, desde cuándo y por qué. Bienvenidos. Hola, compañeras. Adelante, ¿quién toma palabra? ¿Te gustas? Bueno, va. Bueno, antes que nada me presento, Alejandro Torres, de la comunidad Nahua de Zacatepec, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala. También soy concejal del CNI-CIG, comunicador comunitario de la radio comunitaria de Zacatepec. Actualmente participamos en la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero aquí de la región Cholulteca y de los volcanes. Para mí es un gusto saludarles y pues comentarles que efectivamente muchos años creemos que la lucha sigue desde la invasión de los extranjeros en nuestro territorio en busca pues no solo del oro, sino de nuestros recursos naturales y de todo lo que nuestra querida América tiene. La guerra sigue, es una guerra de exterminio hacia las comunidades originarias criminal por parte del sistema capitalista y del Estado. Pero bueno, nosotros como cuidadores de nuestra región, pues nos sumamos en esa defensa. Comentarles que efectivamente lo del proyecto integral Morelos, pues tiene su historia, no detonó en el gobierno de Calderón, sino desde gobiernos anteriores querían imponer este proyecto. Se llamaba Transportadora de Gas Zapata, ya por 1998. Ya los compañeros estarán un poco enriqueciendo esta historia, pero la lucha ha sido ya de muchos años, de nuestros abuelos, de nuestros vecinos. Más de 30 veces se modificó el trazo del gasoducto, entonces sí hay una historia muy larga que contar y creemos que la resistencia sigue porque seguimos nosotros, a pesar de que ya no está con nosotros nuestro compañero Samir Flores Soberanes, pero lo llevamos en cada consigna, en cada grito y sobre todo en ese amor que le tenemos a la madre tierra y a todo nuestro entorno. Gracias.
Sí, pues como mencionaban, el proyecto Integral Morelos surgió primero como un proyecto de un gasoducto de transportar el gas natural desde los ductos de Pemex en la frontera con Puebla y Tlaxcala hacia el estado de Morelos para esta empresa automotriz francesa, ¿no? Que realiza parabrisas, que es Saint-Gobain, que está en el Parque Industrial de Cuautla, y que desde entonces pues quería la llegada del gas natural a través de ductos para abaratar sus costos de producción, para incrementar la velocidad de su producción en el hacer de los parabrisas, de los vidrios de los autos. Y bueno, ahí los pueblos, tanto de Tlaxcala como en Puebla, se estuvieron oponiendo a este proyecto, en específico allá San Juan Amecac, y las comunidades cercanas, pues tuvieron que retener a trabajadores de la transportadora de gas Zapata para que entonces el gobierno entendiera que no se quería este proyecto porque desde entonces se denunciaba que era un riesgo, además de encontrarse en zona de peligro del volcán Popocatépetl, ¿no? Entonces se estuvo intentando durante 2 años, durante 4 años aproximadamente, del 98 al 2002, hasta que suspendieron esos trabajos, y fue en el 2010 que la Comisión Federal de Electricidad le puso una termoeléctrica al gasoducto, ensanchó su diámetro pues bastante, ¿no? Como 4 veces más, porque pues el primero era de 6 pulgadas hasta 10 pulgadas llegó a ser, y 12 pulgadas, y ya la versión final del gasoducto fue de 36 pulgadas, eh, para supuestamente alimentar la termoeléctrica. Ya se disfrazó como un proyecto de generación de energía eléctrica, cuando en realidad siempre ha sido también la comercialización del gas natural, ¿no? Entonces, de esta forma fue que en 2010 se impulsa el proyecto Integral Morelos por medio de la CFE, y en 2012 es que inicia su construcción en la termoeléctrica allá en la comunidad de Huesca, eh, cuando la comunidad pues no estaba informada de que se iba a instalar una termoeléctrica en su territorio, ¿no? Le decían que iba a ser una planta tratadora de aguas, que iba a ser una recicladora, y fue hasta que llegamos en esta lucha desde el estado de Puebla, porque ya estábamos combatiendo las reuniones, las asambleas que estaba realizando la CFE para el paso del gasoducto, y fue que esta lucha nos llevó al estado de Morelos, primero a Jantetelco, luego a Milcingo, a Los Limones, y ya posteriormente a Huesca. Y llegando a Huesca, pues nos dijeron: es que nosotros no sabemos que aquí quieren construir una termoeléctrica, ¿no? El corazón del proyecto que le decía Samir. Y y bueno, pues nos dijeron: pues vamos a ver qué hacemos. Se juntó todo el pueblo en esa asamblea informativa. Es un pueblo pequeño, Huesca, de pues, alrededor en ese entonces de 800 habitantes, de 1000 habitantes. La asamblea fue de más de 500 personas, ¿no? Eh, y pues con este motivo fue que destituyeron a su ayudante, ¿no? Mandaron a llamar a la CFE, y el 16 de mayo separaron los trabajos de construcción de la termoeléctrica. Fue la CFE a la comunidad y decía que era más peligrosa una vela que un gasoducto, que pues que el gas explotaba pero poquito, y cuando se empezaron a cuestionarse sobre los permisos del proyecto y se encontró que estos ya estaban vencidos, se fue la luz en todo el pueblo. Ellos agarraron sus carpetas y huyeron, ¿no? Huyeron como viles ladrones de la comunidad, y la comunidad decidió quedarse en plantón durante 6 meses para evitar se continuaran los trabajos de construcción de la termoeléctrica. Había un bloqueo que no paraba los autos, sino que los pues revisaba, ¿no? Revisaba que no vinieran trabajadores, que no pasaran máquinas, y fue así que durante 6 meses estuvo pues en este plantón, deteniendo la construcción de la termoeléctrica, hasta que llegó primero la policía estatal, ya en manos de Graco Ramírez, que fue el que llegó
justamente en ese año fue un año de elecciones tanto municipales como estatales como federales. El año 2012, ¿no? Cuando ganó Enrique Peña Nieto, cuando estaba saliendo Felipe Calderón, y en ese momento ganó Graco Ramírez por parte del PRD, en esta ola que se tenía en apoyo a López Obrador, en ese entonces con el PRD. Y bueno, llega Graco Ramírez, pero Graco Ramírez pues fue de los principales impulsores del proyecto Integral Morelos, y llegando al poder, pues mandó a toda la policía estatal para desalojar a Huesca. La desalojaron por un día o dos. Después la comunidad rebasó a la policía, y ya después llegó la Policía Federal con helicópteros, con rinocerontes, acompañada de la Policía Estatal, a hacer un sitio más fuerte en la comunidad, y fue que entonces empezaron a construir esta central termoeléctrica mediante la imposición allá en Huesca. Bueno, sí, parte también de cómo el frente se fue articulando entre los tres estados, tiene que ver con la falta de información que había en las comunidades sobre el proyecto, ¿no? Tanto del gasoducto como la termoeléctrica y el acueducto. Y fue justo pues esa búsqueda de información de saber, y de querer informar a otras comunidades, que también pues se fue conociendo a más pueblos y se fue conociendo pues en las asambleas también se fue informando, ¿no? Una de las de lo común también de esta imposición es que nunca se avisó a las asambleas, nunca se avisó sobre el proyecto, en qué consistía, ni se hizo una consulta en el espacio de decisión que es la asamblea. Entonces, bueno, en parte también era importante informar y buscar las acciones para detener. Entonces, no solo fue en Huesca, sino en diferentes comunidades afectadas por el gasoducto, por la termoeléctrica y por el acueducto, pues se han realizado acciones de plantones, toma de presidencias municipales, manifestaciones, justo en esta búsqueda pues de exigir que se detenga el proyecto, que se informe y que se consulte, ¿no? Y también en este proceso algo también común es que se ha construido pues con toda la violencia, con la custodia de la Policía Federal en la termoeléctrica, del Ejército en el gasoducto y de ahora la Guardia Nacional en el acueducto, ¿no? Entonces también esto ha sido una constante, las diferentes acciones de violencia y agresiones a los compañeras y compañeros que estamos pues en la lucha contra este proyecto, ¿no? Y bueno, por eso la importancia también del frente en el sentido de que la unión justo de los pueblos, agarrando el camino juntos, pues también se hace fuerte la defensa de la lucha, ¿no? Los pueblos no se puede luchar solo, se necesita la fortaleza y la articulación de otros pueblos, ¿no? Entonces creo que también esto ha sido una parte importante. Cada pueblo mantiene su autonomía en sus decisiones, en sus acciones, pero también pues como frente nos articulamos para las acciones conjuntas políticas o legales, ¿no? Y pues principalmente que tiene que ver con la defensa de la autodeterminación, ¿no? Y pues de la defensa del territorio. Justo el proyecto dice que afecta directamente más de 108 ejidos y comunidades, ¿no? Y justo son estos tres estados que en geografía pues convergen, lo que hace pues un proyecto imponente, ¿no? Tanto a nivel estructural como a nivel ambiental, bueno, con repercusiones ambientales, repercusiones sociales y económicas pues muy fuerte para la población. ¿Cómo ha sido este caminar del frente? ¿Cuál ha sido este proceso o el avance? Bueno, sabemos que han detenido algunos proyectos, sabemos que pues toda esta imposición se ha dado a través de la militarización, ¿no? De todo, de este poder, pues que el gobierno tiene con los policías, ¿no? Que llega y lincha, llega y desarma, llega y afecta. ¿Qué es lo que pasó en 2020? Bueno, más bien ya a 7 años del asesinato del compañero Samir, ¿qué pasó? ¿Qué causó eso en las comunidades, en el frente, en la lucha? ¿Y cómo se ha venido desarrollando hasta estos días? ¿Qué ha traído? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se ha retrocedido? Bueno, no quiero pasar en alto No. toda esta ingeniería de conflictos o contrainsurgencia
que aplicaron antes y después de la imposición del proyecto integral Morelos. Efectivamente hubo una imposición criminal, ya que el CUPREDER y el CENAPRED habían dictaminado que no era viable por la región sísmica, ¿verdad?, de los volcanes, la región de riesgo volcánico. Sin embargo, bueno, pues lo impusieron y pues hubo una campaña incluso de mentiras con medios vendidos, tanto prensa como televisión, como los mismos ingenieros que venían a las comunidades a convencer. Utilizaron incluso los membretes de Protección Civil, del CUPREDER, del CENAPRED, del Instituto de Geofísica de la UNAM, que después ellos tuvieron que rechazar en el periódico. Hubo una rueda de prensa incluso para deslindarse de esas mentiras, ¿verdad?, que la Comisión Federal de Electricidad estaba haciendo en sus trípticos, en sus volantes, folletos, para decirle al pueblo que estaban de acuerdo cuando no era así. Entonces, esa ingeniería de conflictos funcionó mucho porque ellos llevaban así como una agenda de actividades de desarticulación. Nosotros en el 2013 fundamos una radio, ya teníamos una radio hermana que nos apoyábamos para nosotros informar lo contrario, ¿verdad?, que las empresas y la CFE decían. Y esas mismas radios, las dos fueron allanadas, fueron criminalizadas o sea, todo movimiento que hacíamos a favor de la vida, a favor de generar la conciencia a la gente, el CFE, las empresas, hacían todo lo contrario. Entonces, la criminalización se dio muy fuerte. Al no poder avanzar, metieron al ejército incluso a ir avanzando. Cada metro que avanzaban iba las tanquetas, iban los del ejército, los soldados fuertemente armados junto con la Policía Federal para imponer el proyecto. Entonces, todo fue impuesto, incluso consulta mañosa que lanzó en comunidades que no eran afectadas, diciendo que si votaban casi a favor de la termoeléctrica o del gasoducto, el recibo de luz les iba a bajar. Entonces, fue algo muy, muy negativo en ese aspecto para los pueblos, y creo que sí, mucho tuvo que ver, claro, el asesinato de nuestro compañero Samir, pero antes de eso hubo encarcelados. Encarcelaron a una compañera de la tercera edad, comisaría de Ejidal, de allá de la región de Atlisco, que supuestamente la acusaron de robo, cuando a un tipo que mide como 1.90, fornido, dice que le robó el celular. Pero bueno, son fabricaciones de delitos que encaminan para desarticular, para meter miedo y división a las comunidades. Eso en cualquier resistencia, en cualquier lucha, en cualquier conflicto, lo aplica el Estado. O sea, eso ya se repite durante la historia. Entonces, no solo fue la compañera, también el compañero Juan Carlos fue víctima de la cárcel. Yo fui perseguido también político, y creo que el asesinato del compañero pues también vino a mover pues todo el movimiento, toda la defensa. Pero bueno, eso ya que lo compartan los compañeros. Bueno, sí, todo este proceso, como dice Alejandro, pues sí, se acompañó de mucha represión, también demandas contra compañeros, a Samir mismo, a Juan Carlos, los ha demandado la CFE, ¿no?, a la compañera Teresa, por miles de millones de pesos. Entonces, y bueno, y también tiene que ver pues, con esta violencia, por ejemplo, con el compañero Jaime, que fue torturado por la Policía Estatal en Morelos, justo cuando empezaron las obras de imposición del acueducto allá en Cuautla. Entonces, bueno, a pesar de esto, desde 2012 que se inició ya la lucha en los 3 estados, se generaron muchas formas de cómo
buscar resistir y detener el proyecto. Y bueno, en la mayoría de los pueblos que pertenecían al frente, pues las asambleas se planteaba que no se le daba permiso al proyecto, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de la decisión de las comunidades en las asambleas, el proyecto fue impuesto. Entonces, en ese proceso se estaba. Mientras también se resistía al proyecto, pues empezaban también los procesos hacia la autonomía, ¿no? Tanto como en Zacatepec, como en Amilcingo, y también la cuestión de las redes comunitarias es importante, y también procesos hacia, por ejemplo, en Amilcingo, el tema de la educación comunitaria, la salud comunitaria. Entonces, también a la par de empezar a resistir, también se empezó a construir, ¿no? Entonces, en ese proceso se estaba, cuando justo en 2018 viene pues ya la campaña de Andrés Manuel, y un poco antes vino Morelos y él dijo que la termoeléctrica, hacerla funcionar, sería como poner un basurero tóxico en Jerusalén, ¿no? Por ponerla en tierras de Zapata. Entonces, prometió frente a los pueblos que ese proyecto no pasaría. Cuando gana las elecciones y viene a Morelos, los pueblos le exigen que cumpla su palabra de esa promesa, y él, bueno, dice, lo voy a pensar. Y cuando regresa a decir la propuesta es justamente cuando se hace un mitin muy grande, en el cual es donde, pues, él dice, anuncia la consulta, y bueno, y agrede a las compañeras y compañeros que se encontraban ahí, justamente diciendo a los radicales de izquierda, ¿no? Entonces, la agresión directa de este presidente ante el reclamo de los pueblos de cumplir una promesa que hizo en campaña. Y bueno, anunciando esta consulta y la intervención de Hugo Eric Flores, que era en ese momento subdelegado del gobierno federal, y que estaría personalmente dando seguimiento de la información necesaria para saber qué pasaría con este proyecto. Y bueno, se generaron una serie de asambleas, ellos le llamaron, eran lugares que no eran en los centros de las comunidades, eran en lugares controlados por ellos, balnearios, auditorios, en donde ellos iban y hacían toda una información de las cosas y los beneficios que tenían los proyectos según ellos, pero siempre omitiendo los impactos tanto ambientales como sociales que tiene este proyecto, que ha tenido este proyecto, ¿no? Entonces, anunciaron esta asamblea, y fue justamente un día antes del asesinato de Samir que en una asamblea en una comunidad que se llama Juanacatepec, Samir tomó la palabra después de que ellos hablaron, y justamente se encontraba Hugo Eric Flores, y bueno, él puntualizó los impactos negativos que ha tenido este proyecto, las violencias que ha ejercido este proyecto sobre las comunidades, y la falta de respeto pues al derecho a la libre determinación, ¿no? O sea que ha generado siempre una serie de cosas que no han sido el beneficio de las comunidades, y ha sido más bien una afrenta hacia ellos. Entonces, en este momento es cuando justo, pues en este contexto de una consulta que se anuncia que llegará unos días después, empieza otra vez otro momento de este conflicto que ha sido pues largo, ¿no? Durante estos años, más de 12 años de lucha que se lleva. Entonces, en ese momento se activa otra etapa, digamos, de este conflicto, en donde a través de ahora supuestamente de una consulta ciudadana se iba a decidir qué va a pasar con el proyecto, ¿no? Argumentando esto de primero el pueblo, vamos a decidir con la consulta, cooptando una demanda que tenía el movimiento social en general de que las consultas tienen que ser hechas hacia las comunidades y no en unas casillas, ¿no? Sino como desde como las autoconsultas que las comunidades tendrían que hacer. A pesar de eso, se impulsa esta consulta que no tenía claridad, no tenía nada que ver con la Constitución Ciudadana, ni con un plebiscito, y es más bien una consulta amañada y generada desde la lógica del Estado, ¿no? Y de la cuarta T en ese momento. Entonces, bueno, pues eso genera una tensión y otro momento muy complicado, y que justo lo agudiza, y que es un mensaje claro hacia el movimiento en general, del movimiento social en México, de la defensa del territorio, de la violencia, ¿no? Que existe en este país hacia los defensores y defensoras del territorio. Entonces, el asesinato de Samir en su casa en una madrugada justo tiene que ver con también este proceso de violencia que se ha vivido, esta contrainsurgencia que plantea el compañero, y que empieza también una afrenta muy fuerte hacia los pueblos, ¿no? Y que después lo podemos ver después con otros movimientos, con Andrés Manuel, que como ya un actor empieza a tener mucha más fuerza para violentar a las luchas, que es justamente el crimen organizado, ¿no? Entonces, es parte de este contexto que pues, se mueve cuando viene el 2019, leí, bueno, el asesinato de Samir y la imposición del proyecto a través de una consulta amañada
pues igual podemos profundizar, mi compañero igual profundiza más sobre ya el proceso de la consulta y lo que implicó, ¿no? En esta lucha. Sí, pues prácticamente de 2012 a 2016, o sea, 4 años, se estuvo construyendo el proyecto Integral Morelos, acompañado de las fuerzas represivas, ¿no? Tanto la termoeléctrica como el gasoducto, como el acueducto, fueron invadiendo, militarizando, ¿no? Los pueblos por donde pasa el proyecto para ir imponiendo esta obra. Y bueno, se quedan a escasos 150 metros de concluir el acueducto después de un enfrentamiento muy fuerte en agosto de 2016, con los campesinos de Ayala y la comunidad de Apatlaco, con la policía estatal de Morelos, ¿no? Y se queda ahí suspendido este proyecto. No se puede conectar el agua de los ejidos de Ayala hacia la termoeléctrica, por lo tanto no pueden comenzar las pruebas o su funcionamiento, y por lo tanto no comienza el funcionamiento del gasoducto, ¿no? Y es importante mencionar que en 2014, es cuando el gasoducto pasa por Amilcingo. En abril del 2014 se da un enfrentamiento muy fuerte el 13 de abril, donde salen heridos de bala 5 compañeros, donde pues sale quemada una máquina de la empresa, ¿no? Tanto en Amilcingo como en otras comunidades se tiraron los tubos del gasoducto hacia las barrancas en señal de protesta, ¿no? Tratando de evitar esta situación. Y aunque se enterró el tubo por medio de la fuerza, aquí lo importante es, que no nos dimos por vencidos, ¿no? Que Samir también dijo, pues esto no acaba acá, ¿no? Es momento de construir autonomía, es momento de fortalecer la organización del pueblo, ¿no? No porque ya hayan pasado por encima de nosotros en enterrar el tubo, nos vamos a dar por vencidos, ¿no? Entonces, pues desde que empezaron la imposición de la termoeléctrica, ya con la policía, nos empezamos a preparar, como dice Alejandro, una nueva radio comunitaria en Zacatepec, en Puebla. En julio del 2013 se fundó, al igual que en el contexto de un encuentro nacional de pueblos contra megaproyectos y defensa de la energía, etcétera. Y en el 6 de enero del 2014 se funda la radio comunitaria Amilcingo. Entonces, pues se empiezan a generar proyectos de autonomía, ¿no? De autogestión para fortalecer a la comunidad, eh, aun cuando el proyecto ya había sido construido en estas comunidades, ¿no? Y entonces Amilcingo es, con Samir, la comunidad que más avanza en ese sentido, ¿no? Primero con la radio comunitaria, después con un grupo de salud que llegan a apoyar compañeras, se forman principalmente por compañeras, como dice Samantha, por la escuelita comunitaria, ¿no? Y después por regresar a que la comunidad tome decisiones a través de sus usos y costumbres, ¿no? Al autogobierno. Entonces Amilcingo se empieza a volver una comunidad cada vez más autónoma, y yo creo que esa es la lucha más fuerte que llevó a cabo Samir en todo este tiempo, ¿no? Es decir, el gasoducto, el proyecto Integral Morelos, pues es un gran megaproyecto con muchos intereses, con mucha represión, pero no solamente la lucha constó en oponerse al proyecto Integral Morelos, ¿no? Sino también en construir autonomía. Y en ese sentido, desde el 2014 hasta el 2019, que asesinan a Samir, pues se da este trabajo muy importante, allá en Amilcingo, y también en Zacatepec va avanzando toda esta situación. En Huesca, pues se intentan hacer cosas, sin embargo, también es muy fuerte la presión ante esta pequeña comunidad pues por parte de la CFE, la militarización, la división, la entrada del crimen organizado, y como dice Samantha, con la entrada de López Obrador, la traición que hizo, de no cumplir su palabra, de caracterizar
a los que nos oponemos al proyecto integral Morelos como los que no votamos por Obrador, ¿no? Los que llamamos al no voto, pues una tipificación errónea, pero al final que iba encaminada a hablar sobre los que conformamos parte del Congreso Nacional Indígena y los que simpatizamos con el zapatismo en su momento, con la otra campaña también. Esos eran las personas que tenían en la mira a López Obrador, ¿no? Y entre ellos era Samir, pues que fue asesinado 10 días después de este señalamiento de Obrador, ¿no? Y entonces, a la par de esto, pues empieza a ganar terreno el crimen organizado en Amilcingo, ¿no? En el municipio de Temoac, también en el municipio de Jantetelco, ¿no? Y empieza a gobernar, empieza a constituirse de manera más fuerte el narcogobierno, ¿no? Donde pues, los presidente municipal está dentro del grupo, del grupo delictivo que muy probablemente fue el autor material del asesinato de Samir, ¿no? Y empieza a ejercer ese control, no solamente en Amilcingo, sino también en Huesca. Una de las personas que estuvo respaldando a Graco Ramírez, en donde ahí se recibían las despensas del gobierno para entregárselas a la población y dividirla a favor del proyecto, pues evoluciona o involuciona para ser parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, estas personas, y genera también un clima de control y terror en Huesca, y al mismo tiempo en Ayala, en la Asociación de Usuarios de Río Cuautla, en Azurco, se empieza a, a introducir más fuerte la influencia del crimen organizado, tanto al interior de Azurco como pues en los municipios, en las comunidades de Ayala, ¿no? A tal grado que han sido asesinados dos de los integrantes de la mesa directiva de Azurco en todo este tiempo, ¿no? Primero un tesorero en el año 2020, en febrero, Francisco Vázquez, que era comisariado elegido de Abelardo Rodríguez, ¿no? Y que tuvo unas pugnas justamente por el tema de la termoeléctrica con el presidente de Azurco. Y hace el año pasado, la presidenta de Azurco también fue asesinada, ¿no? Fue ejecutada por el crimen organizado, al parecer también por los intereses que hay detrás de todo esto, ¿no? Incluso se habla de cómo el crimen organizado, junto con la CFE, cobra esa agua que se supone que le dan a los ejidos de Ayala, a Azurco, sin su consentimiento, ¿no? Pero por la directiva les dan un dinero por esa agua que están ocupando para la termoeléctrica, y esa agua nunca, y ese dinero nunca les llega porque lo recibe el crimen organizado, ¿no? Entonces es la manera en cómo principalmente en Morelos han estado avanzando toda esta presencia, pues de los grupos delictivos, de una manera ya insostenible en todo el estado, ¿no? Y en Puebla se da más esta criminalización, esta judicialización, ¿no? Y se empiezan a combatir también otros proyectos relacionados a la industrialización en la zona, porque no solamente es pasar gas natural, no solamente es un proyecto de generación eléctrica, sino es un proyecto para reordenar el territorio tanto de Tlaxcala como de Puebla, de Morelos, alrededor del volcán Popocatépetl, un territorio pues céntrico, ¿no? Con riqueza de agua, justamente por las montañas, por los volcanes, ¿no? Pues con tierra de cultivo que pretenden modificar el uso de suelo, reordenar el territorio para la industrialización, ¿no? De ahí ya se ha construido un ramal del gasoducto en manos de Gas Natural del Noreste, también vinculado en su momento con presiones y con sujetos del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues para alimentar a otras empresas del estado de Morelos, y en Puebla se busca construir un drenaje industrial de grandes dimensiones, de más de 1,5 metros de diámetro el drenaje, ¿no? Para un parque que ya de por sí existe enfrente del aeropuerto, el Parque Industrial Ciudad Textil, y que pues ya va funcionando con 13 empresas transnacionales,
muchas de ellas automotrices, aunque se llama ciudad textil, pero que nunca le construyeron un drenaje. Entonces, buscan construir un drenaje, pero ese drenaje genera o quiere generar también las condiciones para que otros parques industriales junto al gasoducto se puedan empezar a echar a andar, ¿no? Hay un parque industrial, Mercatus, ¿no? En la comunidad de Zacatepec, que está junto al gasoducto, que ha generado también estos problemas, y resulta entonces también la generación del socavón en el año 2021, ¿no? A 400 metros del gasoducto y justamente en el contexto de la lucha contra la Bonafont también en la zona, ¿no? Entonces, pues ese es un poco lo que ha sucedido a partir de esta imposición que se está dando del proyecto Integral Morelos, ¿no? Bueno, sí, esta ha sido un brazo muy fuerte el del Estado, el que ha reprimido a las comunidades y aunado a toda la delincuencia que ha crecido, que nos comunican, pues ha sido posible que siga desarrollando este megaproyecto. Entonces, ¿la situación del PIM actualmente sigue en marcha o tienen algunos como recursos legales que ya los hayan parado o todo ha sido todo ha sido por la defensa de los pueblos, claro está, por oponerse y por cortar de tajo, pero hay algo que diga ya no va a pasar, ya quedó ahí, o hay que seguir luchando porque se siguen desenvolviendo en otras regiones, o como decía hace rato, diversos ramales han surgido en otros pueblos, lo que ha permitido seguir el avance. ¿Cuál es el estado actual del PIM? O sea, si sigue operando o sigue con la misma visión de ese megaproyecto monstruoso, o qué ha pasado, o sea, ahora cuál es la situación. Pues miren, las estadísticas de la Secretaría de Energía, ellos manejan que opera al 100%, ¿no? Los 365 días del año con una generación eléctrica constante. Sin embargo, en la realidad, pues vemos, ¿no? Los compañeros de la comunidad de Huesca, las compañeras, cómo pues la termoeléctrica no puede terminar de funcionar, ¿no? Pues está apagada en la mayoría del tiempo, ¿no? Muchas veces nada más dijéramos que hierve el agua, ¿no? O sea, genera la evaporación del agua, pero no genera el movimiento de las turbinas, entonces la electricidad. En varias ocasiones que intentan echarla a andar, pues se escuchan tronidos, ¿no? Sobre las turbinas. Sí se están llevando el agua para el funcionamiento de la termoeléctrica, ¿no? Sí, sí lo hemos visto, pero no vemos que esté funcionando el proyecto. Pensamos que también es, pues debido al tiempo que tardó en echarse a andar la termoeléctrica, es decir, pues ellos tenían programado construir y empezar a funcionar en 2012, 2013 máximo, ¿no? Y se echó a andar hasta 2021, en teoría, ¿no? Tuvo las condiciones para hacer sus pruebas hasta pues finales de 2020, ¿no? Después de que desalojan el plantón de Apatlaco en plena pandemia, ¿no? Con más de 500 elementos de la Guardia Nacional. Entonces, eso hace que dijéramos, ya medio se volvió chatarra la termoeléctrica, ¿no? Ya se oxidan cosas, etcétera, no llega a funcionar bien. También el agua que se ocupa, pues es un agua que no viene siempre igual, ¿no? No está muy tratada y para ocupar agua para la evaporación, para una central termoeléctrica se necesita una calidad de agua muy limpia, muy pura, sobre todo para la evaporación. Entonces eso hace también que tengan estos desperfectos, es decir, la mala planeación del mismo proyecto, ¿no? Que se tiene y sobre todo la priorización pues, que no era generar electricidad, sino era transportar gas, ¿no? Y eso sí se busca que de repente exista, ¿no?
para que entonces estas empresas de Morelos puedan pues tener este abasto del gas natural. Legalmente, pues ellos están haciendo este tipo de funcionamientos violando las suspensiones federales que existen, ¿no? Hay una suspensión para el funcionamiento del gasoducto del ejido de Amilcingo, ¿no? Hay una suspensión de más de 4 ejidos del municipio de Ayala para que no disminuya su caudal de agua para riego en el funcionamiento de la termoeléctrica, ¿no? Hay una suspensión de Huesca para que no se contaminen los cuerpos de agua por las aguas de descarga de la termoeléctrica, y todas estas suspensiones son ignoradas, ¿no? Por la empresa y los juzgados y tribunales de manera cómplice, ¿no? Se hacen de la vista gorda, ¿no? Para no hacer cumplir estas suspensiones. Entonces hay un funcionamiento irregular del proyecto, violando suspensiones. Todavía hay amparos que se siguen, siguen en proceso, ¿no? Y ya el caso ya ha sido admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, en el mes de diciembre, el Estado mexicano ya rindió su informe sobre las violaciones que se han denunciado por más de una docena de comunidades en el proyecto Integral Morelos, ¿no? Lo que ya se ha mencionado, los encarcelamientos, las torturas, la división de la comunidad, la falta de consulta y consentimiento hacia los pueblos, ¿no? Y ahorita pues está en estudio de fondo este caso ante la Comisión Interamericana, porque en la justicia mexicana pues vemos que hay un control muy férreo, ¿no? Para que todo lo que tenga que ver con el proyecto Integral Morelos, así como lo hemos visto con el Tren Maya y con el corredor interoceánico, pues avance, ¿no? No se detenga, y las violaciones que sean evidentes y que diga, mira, aquí dice A y la ley dice A, pues se hacen de la vista gorda, ¿no? Y no cumplen con las suspensiones que se tienen, ¿no? Entonces, pues los pueblos, pues solamente nos queda seguirnos organizando, ¿no? Seguir buscando esta construcción de autonomía, seguir defendiendo el territorio, también estos ramales, ¿no? Que se dan tanto de gas, pero también, como decíamos, de agua, ¿no? Como el agua de drenaje. Está también parada en el caso de Zacatepec. La comunidad la paró en el 2019. Tuvo un enfrentamiento con la policía y la Guardia Nacional ahí. Compañero Alejandro, pues nos puede hablar más de todo eso y cómo pues sigue la defensa del río Metlapanapa también en ese sentido, que insistimos es la industrialización que se pretende en toda la zona, el reordenar el territorio de los pueblos indígenas para el capital con este proyecto, ¿no? Sí, de hecho, nosotros tenemos fe en que esa termoeléctrica no va a funcionar, y tenemos fe porque la 4T vino cargada de corrupción. Ya se vio en el corredor interoceánico, ¿verdad? Con trenes chatarra que ya se voltearon. No tardará, digo, no lo pido, pero el mal llamado Tren Maya le va a suceder lo mismo. Los pilotes ya se están desgastando ahí en los cenotes. Y no nos extraña que la termoeléctrica, esa chatarra que nos trajeron de Europa, pues no funcione. Por otro lado, pues nosotros seguimos en resistencia porque sabemos que no solo tiene que ver con el gas o con la generación de energía eléctrica, sino es todo un conjunto de saqueo, de expropiación de tierras, del robo del agua, porque se van asentando industrias, lo estamos viendo en el corredor interoceánico, que inmediatamente empiezan a lucrar con el territorio, ¿verdad? Para vender a los parques industriales y generar empleos de miseria y esclavitud a nuestra gente. Lo mismo pasa aquí en la región de aquí entre Puebla y Tlaxcala, donde se van asentando parques industriales. Lo están pensando, de hecho, tenían un propósito de detonar unos 300 parques industriales en toda esta zona del aeropuerto y Tlaxcala, pero no han avanzado, solo han hecho 2 pequeños. Sin embargo, nosotros pues hemos estado resistiendo porque como no cuentan con planta tratadoras de aguas,
pues pretenden meterlo al río Metlapanapa de acá de nuestro territorio y pues se ha visto fuerte la lucha. De igual forma, el robo del agua que el gobierno del estado de Puebla está generando, seguir beneficiando a la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla, que es lo mismo, dotándolos de pozos profundos de las comunidades originarias para detonar los desarrollos inmobiliarios e industriales, justificando que las colonias pobres de Puebla pues no tienen agua y que quieren llevarles el agua, y no es así. Cuando se detona Angelópolis, la Vista Country Club y toda esa zona VIP, pues le roban el agua a dos comunidades, que es Acuescoma y Anealtican. Entonces, nosotros conocemos bien el actuar del Estado, del sistema capitalista y pues no estamos dispuestos nosotros a ceder nada porque lo hacemos por el presente y futuro de nuestras generaciones. Tenemos nosotros la obligación de defender esto que se nos heredó, que se nos prestó y que queremos dejarles en buenas manos a nuestras generaciones. Entonces, yo sí tengo mucha fe en que esa chatarra no opere, no funcione antes de un desastre, ¿verdad?, que pudiese darse por la mala planeación, por la mala construcción, porque el hecho de ir avanzando rápido, soldaban como se les daba la gana, metían incluso tubería reciclada, o sea, fue una corrupción tremenda, ¿no? Y sobre todo lo salvaje de colocarlo en las faldas del volcán Popocatépetl. Entonces, sí vemos eh, con, pues nosotros tenemos eso, ¿no? No perdemos la fe. Entonces, pues no creo que opere, pero bueno, cedo el micrófono. Sí, pues además, como comentaban, es parte de la resistencia que sembró el compañero Samir, ¿no? O que todos ustedes o todos los defensores ambientales siembran en México, ¿no? Que no solo es defender el territorio, también crear nuevas cosas que permitan que caminen los pueblos en un sendero más armonioso con la naturaleza, en contraparte a lo que plantean estos megaproyectos, este capitalismo y toda la destrucción que trae pues a las comunidades. Y compañeros, nos gustaría preguntarles también cómo ha sido o cómo va el caso de Samir en específico, qué ha pasado, se ha dicho algo nuevo, no se ha dicho nada nuevo, cómo está la situación del compañero, bueno, del asesinato del compañero, no sé si tengan algo que compartirnos. Bueno, pues desde el inicio del asesinato, cuando mataron a Samir, a pesar de que nosotros exigimos que el caso fuera traído por la Fiscalía General de la República, fue atraído por la Fiscalía de Estado de Morelos durante varios años a mando de Uriel Carmona y pues no avanzó la investigación, ¿no? Solo hubo una visión de solo desarrollar una de las líneas de investigación que tenía que ver con el crimen organizado, pero no como Samir como comunicador comunitario, como defensor del territorio y como también pues parte de la lucha en Amilcingo, ¿no? Ante los diversos conflictos generados a través del grupo de choque justo encabezado por Humberto Sandoval y creado por la CFE, ¿no? En Amilcingo. Entonces, después de pues una gran de movilizaciones de la presión social y gracias a las organizaciones, a CNI que también convocó a las diferentes jornadas, al STLN y a todas las organizaciones, colectivos solidarios, se generó una presión importante para que el proyecto, la investigación de Samir saliera de la Fiscalía Estatal y fuera ahora hacia la Fiscalía Especializada contra Delitos contra la Libertad de Expresión. Y bueno, en este tiempo, pues ha habido, aunque a pesar de que se reconoce que Samir pues es comunicador comunitario y que su asesinato tiene que ver con su acción como comunicador comunitario, la Fiscalía ha estado trabajando solamente en todo el proceso que quedó a partir de la detención de un supuesto actor directo del asesinato de Samir, uno de los responsables directos del asesinato, y pero pues la misma Fiscalía Estatal continuó construyendo una narrativa en la cual se hablaba que, bueno, él era parte de este grupo, de esta gente que llegó a casa de Samir lo asesinó, y la Fiscalía Federal continúa con la misma narrativa, ¿no? No ha habido más avances o no vemos que
qué está pasando con las otras líneas. Y bueno, hay una serie de construcciones que se han generado, incluso cuando la Fiscalía Estatal planteó que iba a detener a esta persona, pues esta persona ya estaba detenida desde hace tiempo, ¿no? Entonces, ha sido una serie de construcciones y narrativas en donde pareciera que en realidad hay muchas irregularidades en el proceso que se está llevando, incluso en esta investigación de quién mató a Samir, ¿no? Y que además está evadiendo sobre la responsabilidad de que los autores intelectuales se centran mucho en los actuales directos, pero no en los intelectuales, y a pesar de que nosotros hemos exigido que se cite a Hugo Eric Flores, a mismo Andrés Manuel, eso ha generado que, bueno, estamos ya después de varios años en que inició el proceso contra esta persona, que ha sido el momento que no inicia el juicio contra esta persona realmente, por una serie de pretextos, bueno, que ya Juan Carlos igual podrá especificar más, y de argumentos, ¿no?, legales. Pero bueno, lo que nos parece es que ha sido aletargar la situación, centrarse solamente en la visión de los asesinos, pero no de trabajar sobre los asesinos intelectuales y sobre justamente la razón del asesinato de Samir, ¿no? El asesinato de Samir es un asesinato político que tiene que ver justo porque Samir era un actor clave en la región, en Amilcingo. Amilcingo era un foco rojo para el Estado justamente por el proceso de autonomía y de lucha que se tenía, y bueno, eso no se está viendo en las investigaciones. Sí, lo que hemos visto como una constante en todo el caso sobre el asesinato de Samir es un montaje, ¿no? Un montaje desde el momento en que lo asesinaron con una supuesta cartulina, ¿no? Donde pretendía desviar la atención de este asesinato eh, que se da para, pues, obstruir la defensa del territorio, ¿no? Para concretar el proyecto integral Morelos, hacerlo ver como un ajuste de cuentas entre dos grupos criminales, ¿no? Desde ahí se pretendía hacer un montaje. Cuando no le salió, no se quedaron con las ganas de seguir haciendo montajes, ¿no? Sino se empezaron a generar, al parecer, testimonios que también han sido montajes, ¿no? Donde, pues, parece ser que uno de los principales testigos que señala cómo se ordenó la muerte de Samir, que ahorita está desaparecido, desapareció en manos de la Fiscalía de Morelos, ¿no? Obtuvieron su declaración a través de una privación ilegal de la libertad y presuntamente a través de golpes, ¿no? Entonces no sabemos la certeza de estos testimonios. Dos de los principales testigos que dicen haber visto a los autores materiales del asesinato han sido asesinados en este tiempo, ¿no? Y entonces no hay testigos que pueda presentar la fiscalía en el juicio que den la certeza que la persona que se encuentra detenida, Javier N., que le llaman, alias el Tamalaco, haya participado como autor material del asesinato de Samir. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión a nivel federal, ¿no?, la FEATLE, no tiene de otra, en este caso, de Javier, que seguir el guión que montó Uriel Carmona, que montó la Fiscalía de Morelos en el caso. Y en este sentido, este próximo lunes, justamente en el contexto de las jornadas por los 7 años del asesinato de Samir, va a comenzar el juicio para esta persona detenida, ¿no? Van a ser 5 días de audiencia donde se van a escuchar los testimonios de la Fiscalía y donde posteriormente se va a dictar un receso y luego se van a ofrecer los testimonios por parte de la defensa de esta persona detenida para ya después resolver el caso. Pensamos pues en el mes de
marzo de este año, ¿no? Sin embargo, decimos todo esto se ha enfocado a un montaje sobre la persona que está detenida. Sí, las investigaciones que existen en la carpeta de investigación, valga la redundancia, apuntan a un grupo, a una célula delictiva de la zona, denominada Los Aparicio, la cual sí pensamos que fueron los autores materiales del asesinato de Samir, y es el grupo criminal que tomó el control político y pues territorial de la zona. Por eso también tiene más sentido toda esta situación, ¿no? Que ellos son. Sin embargo, la persona detenida no forma parte de este grupo criminal, ¿no? Es una persona adherida por la fiscalía a toda esta lógica. Y bueno, quienes están a la cabeza de este grupo criminal de los Aparicio, pues sigue siendo presidente municipal, ya por segunda ocasión de Temuac. Entonces ahí vemos la impunidad que existe, ¿no? Su suegra, que le dicen la patrona, que es también cabeza de este grupo criminal, fue tesorera municipal en la anterior administración, en la que no estuvo Valentín Lavín, el presidente que se ha elegido 2 veces, el que estuvo en funciones cuando mataron a Samir y que ahora nuevamente está, y que por cierto acaba de sufrir un atentado hace un par de semanas, ¿no? Supuestamente. Pues en el periodo en que no estuvo su suegra como tesorera, y ella ya fue encarcelada, acusada pues de delitos de crimen organizado, de narcotráfico, de secuestro. Fue liberada y hoy actualmente está nuevamente detenida y se espera su juicio en unos meses por otros delitos. Sin embargo, no la vinculan con el asesinato de Samir, ni tampoco al presidente municipal, ni al resto del grupo delictivo. Incluso los autores materiales que forman parte de este grupo delictivo, uno ya está muerto, al parecer, y el otro está pues en fuga, ¿no? Entonces, realmente las personas que sí pudieron haber participado, desde los autores materiales, como dijéramos los mandos medios, que son los de esta célula criminal, y como los mandos altos o los autores intelectuales, como lo puede ser Cuauhtémoc Blanco, López Obrador, Hugo Eric Flores, en coordinación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es al que se adhirió esta célula delictiva de los Aparicio, están libres, ¿no? Y toda esta red alrededor, pues la dimos a conocer el año pasado en un mapa de actores sobre el asesinato de Samir, donde relacionamos toda una serie de declaraciones de narcomantas, declaraciones de funcionarios públicos, ¿no? Relaciones familiares que hacen todo este entramado para vincular a los autores materiales como los gatilleros del grupo delictivo de los Aparicios, y que a su vez están vinculados con el municipio de Temuac, o sea, con las autoridades municipales, en este caso de Valentín Lavín y la patrona, y que estos a su vez han sido vinculados con Hugo Eric Flores, ¿no? Con amenazas que el mismo Hugo Eric Flores le hizo a Valentín Lavín, de que pues si no hacía lo que él le decía, iba entonces a acabar en la cárcel Valentín Lavín por el asesinato de Samir. Narcomantas que señalan al cártel del Cártel Jalisco Nueva Generación, que señalan a Cuauhtémoc Blanco, a Hugo Eric Flores, al mismo Valentín Lavín, que les hizo el favor de pacificar Morelos, ¿no? El cártel, y que ahora pues no le cumplen. Declaraciones del propio gobernador Cuauhtémoc Blanco sobre el fiscal sabe quién mandó a matar a Samir, pero no miedo. Fotografías, ¿no? Del exgobernador Cuauhtémoc Blanco con los principales líderes del crimen organizado en Morelos, que le sacaron esas narcomantas al día siguiente diciendo: no te hagas güey, cumple con los acuerdos, ¿no? Si no, nosotros vamos a mostrar con punto y coma
cómo es que tú nos mandaste a asesinar a Samir, y bueno, cómo Eric Flores, pues era el operador de López Obrador en esta imposición, ¿no? Del Proyecto Integral Morelos en el año 2019, ¿no? Y cómo López Obrador, pues, hizo este señalamiento, puso el dedo, el grito de guerra hacia un grupo de personas que, como Samir, formamos parte del Congreso Nacional Indígena, simpatizamos o nos sentimos parte del zapatismo, ¿no? Y que entonces es a quien iba dirigido el discurso de odio de López Obrador, ¿no? Entonces, son toda esta red de contubernios, la cual la Fiscalía Especializada no ha avanzado en las investigaciones, no ha hecho ningún acto de investigación en ese sentido, a pesar de que le entregamos una teoría del caso el año pasado en la Fiscalía General de la República, en las oficinas de la FEATLE, con el argumento de que están muy ocupados viendo el enjuiciamiento de esta persona que va a iniciar este próximo lunes, ¿no? Pero que no tienen de otra más que pues señalar, seguir el guión de Uriel Carmona que dejó sobre el presunto autor, uno de los presuntos autores materiales del asesinato de Samir, que como bien lo dijo Samantha, Uriel Carmona en el año 2021, me parece, en septiembre, anuncia con bombo y platillo que habían logrado detener a uno de los asesinos de Samir, justamente en la fecha en que Obrador venía a Morelos a inaugurar la termoeléctrica. Pero se les cae el teatro cuando nos damos cuenta de que esa persona que anuncian que fue detenida ya estaba de por sí en la cárcel. Entonces simplemente dijeron, ya de por sí aquí lo teníamos, pues mírenlo, aquí está, lo acabamos de detener por el asesinato de Samir, miren qué buenos somos en las investigaciones y ya se va a inaugurar la termoeléctrica. Al denunciar, al caérseles ese teatro, López Obrador llega a Morelos, pero ya no acude a un acto protocolario para inaugurar la termoeléctrica, habla con el presidente de Azurco en esas fechas y todo, y oficialmente esa es la fecha en que se da el inicio de operaciones de la termoeléctrica, y todo eso coincide con el detenido, ¿no? En el caso de Samir, es decir, es también un montaje, desde la cartulina hasta la detención del detenido, porque así fue la redundancia, ¿no? Hasta esta audiencia, los testimonios que se llevaron a cabo en todo el juicio, bueno, en la investigación, y pues ahora en el juicio que va a empezar este próximo lunes, 16 de febrero, allá en Xochitepec, cerca del penal de Tlacholoaya en el Morelos, este lunes 16 a las 9:30 de la mañana va a empezar la audiencia, ¿no? Entonces, esa es la falta de justicia que desde arriba existe en el caso de Samir, pero también está la justicia desde abajo que pensamos se tiene que seguir construyendo, pues no solamente para Samir, sino para todos los compañeros y compañeras que han dado su vida, su libertad, su tiempo por la defensa pues del futuro, ¿no? De todas nosotras y nosotros contra este capitalismo salvaje, ¿no? Que está imponiendo todos estos megaproyectos. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Sí, en estos 7 años, entonces no ha habido una investigación clara, ¿no? Del asesinato del compañero. Todo lo que nos ha comentado, pues ha sido montajes, lo que van encontrando, lo que van sumando, pero nunca ha habido algo claro. Como compartió el compañero Juan Carlos, igual está en la página del CNI ese mapa de actores, por si alguien quiere consultarlo, ahí lo tenemos. También las declaraciones que van subiendo año con año los compañeros en los pequeños o nulos, ¿no? Avances que se han hecho hacia el caso del compañero Samir. Y pues igual estar invitándolos a todos los que nos están viendo, escuchando, a estar pendientes de las redes del CNI para estas acciones de esta jornada nacional e internacional por justicia para el compañero Samir,
Igual pues preguntarle justo a ustedes qué hacemos, cómo se puede solidarizar, cómo nos podemos solidarizar con la lucha, ¿no? ¿Qué hay pendiente en estos días que les gustaría compartirnos o qué mensajes les gustaría darles a las personas que nos están escuchando? No sé si tengan algunas fechas específicas o algo que quieran compartir para pues igual ayudar a dar más difusión a estas jornadas a 7 años, ¿no? Del asesinato del compañero. O igual alguna otra información que haya sido, que haya faltado o que gusten compartirnos, también podría. Sí, pues yo creo sobre todo, pues primero que en la medida de sus posibilidades, ¿no? Pues se sumen a estas jornadas de justicia para Samir y le nombramos también autodeterminación para los pueblos, ¿no? Porque esta es una forma también de que vamos haciendo la justicia que se busca, ¿no? Samir luchó por la autodeterminación de los pueblos y es mantener esa lucha como de mejor forma se va a estar haciendo justicia para la muerte de un compañero que dedicó su vida a ello, ¿no? No echar en saco roto esa defensa de la vida que se tiene en todos los territorios, ¿no? Y pues también tenerlo en la memoria y lo que le sirva de su ejemplo, de su palabra, pues abonarlo a sus caminos de lucha, ¿no? El año pasado se sembraron pues diversos bustos del compañero Samir, no para venerarlo, ¿no? Como un monumento, sino como una memoria, como un antimonumento, eh, sí, como una forma de decirle al Estado y al capitalismo, pues, que es un asesino, ¿no? Pero también un lugar de esperanza, ¿no? Para recordar y para tomar fuerzas, pues, en esta defensa de la vida, ¿no? Este año, pues, se van a hacer, también se busca que se hagan murales, ¿no? U otras imágenes para recordar al compañero, pero pues sobre todo seguir luchando, ¿no? Seguir luchando no solamente contra el proyecto integral Morelos, no solamente denunciándolo, sino contra todos los megaproyectos que se están teniendo en este país y en el mundo, ¿no? Y por esta autodeterminación de los pueblos, que pues ya lo vemos también en el caso de Venezuela, como también Donald Trump está, pues regresando a pues al siglo pasado, una época, pues fascista, ¿no? En toda la amplitud de la palabra, ¿no? Tanto con nuestros hermanos, pues migrantes que están en Estados Unidos, ¿no? Como pasó en Venezuela. Y bueno, pues es un contexto donde necesitamos fortalecernos más, ¿no? Necesitamos fortalecer más esa autonomía y autodeterminación de los pueblos. En estas jornadas, eh, el jueves 19 de febrero los invitamos a que asistan a la Secretaría de Gobernación. Se va a llevar a cabo allá en la Ciudad de México, ¿no? En la Secretaría de Gobernación Federal, una rueda de prensa a las 11 de la mañana y un meeting, pues por todos nuestros muertos, desaparecidos, presos, asesinados en manos pues de este narcogobierno, ¿no? Denunciando también, exigiendo justicia para Samir. Entonces, pues es una acción en el centro del país, en la Ciudad de México, este próximo 19 de febrero a las 11 de la mañana. Posteriormente, el día 20, pues va a haber actos conmemorativos en memoria de Samir. La familia de Samir va a hacer una misa en Amilcingo. Los invitamos a las 8 de la mañana. Se va a hacer esta celebración. Después se va a hacer un acto cívico en la escuela que lleva su nombre. Se le van a llevar flores al panteón y después se va a ver un acto cultural en la comunidad ahí en la plaza de Amilcingo. Ese mismo día se van a hacer actividades en Cuernavaca, enfrente del busto de Samir que está allá.
El día sábado se va a hacer también acciones de protesta, igualmente en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el busto de Samir que se encuentra allá, mirando hacia Palacio Nacional. Esto convocada por los compañeros otomís residentes en la Ciudad de México, que fundaron la Casa de los Pueblos y Comunidades Samir Flores Soberanes. Entonces ellos van a realizar este acto conmemorativo el sábado 21 por la mañana. El 19 mismo también en la tarde va a haber una plática en Tlatelolco, ¿no? Con la hija de Samir, la compañera Amira. Se van a estar proyectando también, tanto en Ciudad de México como en Morelos y en otros lugares, el documental que hizo Desinformémonos sobre Samir sin reversa, ¿no? El mismo sábado vamos a tener una actividad en el basurero de Cholula, en esta lucha también que se ha dado contra pues la basura del capitalismo, en este caso en Cholula, el basurero que se cerró hace ya 2 años y exigiendo ya su cierre definitivo. Va a haber un acto también ahí conmemorativo defendiendo el territorio porque pensamos que es la mejor forma también de honrar a Samir. Esto va a ser desde las 10 de la mañana, allá en el basurero de Cholula, en la carretera Cholula-Calpan, en el estado de Puebla. Se va a hacer un torneo de fútbol en el lugar donde se pretendía hacer la ampliación de este basurero. Y bueno, el domingo se está convocando a un foro nacional sobre los acuerdos de San Andrés, el territorio indígena y las aguas nacionales, para platicar también a propósito de estos 30 años de la celebración de los acuerdos de San Andrés y de la fundación del Congreso Nacional Indígena. ¿Qué ha pasado a estos 30 años de incumplimiento de los acuerdos, del acuerdo de los pueblos, de realizar la autonomía en los hechos, con este ataque más fuerte, esta guerra más agudizada, ¿no? Hacia el territorio, hacia los pueblos con estos megaproyectos? A 30 años, ¿cómo está la situación? ¿Es necesario hacer unos nuevos acuerdos como pueblos indígenas o no? ¿Hacia quién irían dirigidos estos acuerdos? ¿Cómo los podríamos hacerlos cumplir entre mismos pueblos o cómo nos hacemos también un derecho común en este sentido, ¿no? Algo que nosotros decidamos, esto es lo que deben de respetar y nos vamos a apoyar para que quien sea lo tenga que respetar, ¿no? Pues es una plática, es un debate, es un foro, también en todo este contexto de las jornadas. Y bueno, pues hay programas de radio que se están convocando, que pues están en las redes del CNI, ¿no? También anunciándose, actos culturales, otras exposiciones de videos que pues se van a estar dando a conocer a lo largo de estos días para pues tener en la memoria a nuestro compañero, para exigir justicia, pero también para ejercerla en la medida en que nos sigamos organizando, ¿no? En esta defensa de la vida. Bueno, sí, muchas gracias, compañero. Igual todo lo que comentó el compañero también se encuentra en las redes del Congreso Nacional Indígena. Ahí están las actividades, se están subiendo por cartel, por región, y pues estar pendientes también a todas las personas que quieran realizar una actividad, pues igual sigue el registro de estas actividades al correo de CNI Comunicación, gmail.com, para que también envíen su cartel y envíen su actividad para estos posteriores días. Igual si quieren acudir a alguna de las que ya comentó el compañero, se encuentran en la página del CNI, en el Facebook, ahí pueden revisar la fecha y el lugar. No sé si quieran comentar alguna otra cosa, compañeros, para ir cerrando ya adelante. No. Pues nada, agradecer el espacio y también queremos comentarles que como integrantes del Congreso Nacional Indígena, pues estamos haciendo actividades todos estos meses, porque como sabrán, el próximo 12 de octubre de este año ya se cumplen 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena y claro, posteriormente allá por el 2017 en una encuesta pues también se crea el Consejo Indígena de Gobierno, los concejales, nuestra vocera que es
la compañera Marichuy. Y pues los invitamos, ¿verdad?, a que estén atentos a todas las actividades para llegar fortalecidos en el encuentro nacional del Congreso Nacional Indígena. Samir, de hecho, fue concejal del Congreso Nacional. Yo también soy concejal y de verdad es un honor, tener esa representación de nuestras comunidades originarias. Y pues esa es la invitación a que participemos desde nuestras trincheras, desde nuestros territorios. Hoy no podemos estar aislados, hoy tenemos que juntarnos, unirnos, porque con la fuerza colectiva pues vamos a echar abajo todos estos abusos e imposiciones que tiene el capital y el Estado hacia nuestras comunidades originarias. Gracias. Muchas gracias, compañero. No sé si ya nadie más quiera agregar algo más, pues entonces estaríamos cerrando este programa. Compañera Samantha, gracias. Compañero Juan Carlos, gracias. Compañero Alejandro, muchas gracias por compartirnos su tiempo, su palabra y pues la lucha del Frente de Pueblos y la lucha del compañero Samir. Pues estamos pendientes para cualquier comunicado o cosa que quieran publicar, que haga falta difundir, pues estamos, ahí están las redes del CNI, y pues muchas gracias por compartirnos su palabra. Samir vive, la lucha sigue. Gracias. Gracias, Samir vive. Samir vive, compañeros. Gracias. Congreso Nacional Indígena, 30 aniversario.